Esta es la predicación de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras, correspondiente al domingo 5 de diciembre de 2021. La lectura para esta mañana la hacemos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14, que dice lo siguiente: La mano del Señor vino sobre mí. Me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros. Haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu que así ha dicho Dios el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró en ello espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Dios el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Está aquí la lectura de la Escritura esta mañana. Hace algunas semanas estuvimos hablando de la importancia del templo, en finales de octubre, y de lo que representaba en la narrativa bíblica de salvación. En aquella predicación mencionábamos cómo precisamente en el libro del profeta Ezequiel, que hoy hemos leído este pequeño fragmento, se describía concretamente en el capítulo 10, versículos 18 al 19, el abandono de la gloria de Dios del templo. Esa gloria de Dios que, si dijimos, representa la presencia de Dios con su pueblo, y que esa presencia de Dios ya no volvería a ser percibida por el pueblo de Israel en el templo nunca más. El pasaje de hoy nos sitúa en un momento de la narración bíblica en la que Judá fue ya invadida en el año 597 a.C. y parte de las élites de Jerusalén fueron desterradas a Babilonia. Es un periodo similar al texto de la semana pasada que vimos en el libro de Jeremías, el capítulo 29. Entre los desterrados en Babilonia estaba el profeta Ezequiel. Igual que la semana pasada vimos que Jeremías escribe a los desterrados en Babilonia, de esos desterrados que están en Babilonia, uno de ellos es el profeta Ezequiel.
Estando allí en Babilonia, en el año 587 o 586 a.C., a veces las cronologías depende de los libros que se consulten, varían 1 o 2 años, recibe la siguiente noticia por medio de alguien que había logrado escapar del desastre en Jerusalén. Lo leemos en Ezequiel capítulo 33, versículo 21, que es el que nos da contexto a nuestro pasaje de hoy. Dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Alguien que huye del asedio de Jerusalén y llega a Babilonia para dar esta noticia, ¿no? Jerusalén ha caído definitivamente. Por tanto, narrativamente situamos Ezequiel capítulo 37, esos versículos 1 al 14 que hemos leído, después de la caída definitiva de Jerusalén y la destrucción del templo, a partir del año 587-586 a.C. Los exiliados en Babilonia están sin tierra, obviamente, porque están fuera, están lejos de Jerusalén. Por tanto, están sin tierra, que es el símbolo de las promesas de Dios para su pueblo; sin templo, que es el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo; y gobernados por un rey que no era el propio, sino pues estaban bajo un poder extranjero, una tierra extranjera. Con lo cual, la sensación, la experiencia de destierro, de desgarro existencial, de pérdida de identidad, etcétera, etcétera, pues era muy patente. Sin embargo, tenemos que recordar que cuando leemos todos estos textos y hacemos referencia a todos estos hechos históricos, no debemos nunca perder el foco, nunca podemos perder el norte. Recordamos que la importancia de todo ello, cuando estamos haciendo referencia a todos estos elementos, no reside en los hechos históricos en sí, como si los hechos históricos en sí guardaran una verdad intrínseca, que es la que a nosotros nos interesa de destacar. No, no es esto. Tampoco tiene que ver con una comprensión de Israel como unidad sociopolítica o histórica que respaldara o legitimara una construcción como nación, como Estado. Tampoco es esto lo que nosotros queremos enfatizar, o por nuestra motivación al leer estos textos. Tampoco a veces se usa el Antiguo Testamento discriminando aquellas cosas que fueron para Israel, pero no son para la Iglesia cristiana, y otras que mantienen la vigencia para la Iglesia cristiana, y por lo tanto como que hay una doble vara de medir teológica, ¿no? Y tampoco es esto de lo que nosotros estamos hablando. Cuando estamos refiriéndonos a todos estos hechos, estas realidades políticas, estos hechos históricos, estos significados teológicos, siempre lo hacemos enmarcados en la estructura canónica de la Biblia, es decir, en cómo la Biblia conforma un todo que no es homogéneo en el sentido de que no es un solo libro, sino que es un conjunto de libros. En realidad la Biblia es, y de ahí viene el nombre de Biblia, de biblioteca, de conjunto de libros. Por lo tanto, dentro de ese conjunto es donde nosotros leemos los textos, y lo que nos guía en la lectura e interpretación de los textos individuales es lo que llamamos la narrativa de salvación que encontramos en la Biblia. Es decir, que de principio a fin la Biblia nos cuenta algo, nos está contando algo. A ese hecho de contar le llamamos narrativa. Que tiene un propósito, que es el propósito salvador de Dios. Por eso hablamos de narrativa de salvación, y que está en la Biblia. Es decir, que todo lo que leemos en la Biblia, todos los textos individuales, son piezas que encajan
en una narrativa de cómo Dios, tras la irrupción del mal, de la muerte y del pecado en su creación creada buena, está poniendo orden y está acabando con el mal y con la muerte para transformar la primera creación en una nueva creación. Eso es el contexto mayor, canónico, en el que la Biblia se despliega. Y cada uno de los textos particulares los leemos a la luz de esta narrativa. Por eso, cuando estamos leyendo los hechos históricos, o cuando estamos leyendo las cuestiones que están referidas al pueblo de Israel, no lo leemos ni en un sentido historicista, ni en un sentido que se agote en Israel como entidad política o con un significado teológico, sino lo leemos dentro del significado que adquieran dentro de esta narrativa mayor. Esto lo he explicado muchas veces, pero como quiera que pudieras estar escuchando esta aplicación por primera vez y no hayas escuchado nunca nuestras explicaciones, o porque simplemente se nos olvida, quiero siempre aclarar que dónde nos encontramos y cuál es nuestra orientación. En este contexto de destierro, retomamos un poquito, tenemos el pueblo, las élites de Judá y de Israel que han sido llevadas al destierro, y se encuentra el profeta Ezequiel y recibe la palabra de Dios que debe anunciar. Todos los profetas tienen una experiencia que la Biblia llama palabra de Dios, es decir, que irrumpe la palabra de Dios en sus vidas. La palabra de Dios en este contexto es Dios mismo hablando a los profetas o transmitiéndose, entregándose a los profetas. En perspectiva del Nuevo Testamento, entendemos que esta palabra es Dios que se entrega en la persona de su Hijo, que es la palabra, que es el verbo. Por lo tanto, en cierto modo, lo que tenemos cuando leemos en el Antiguo Testamento en perspectiva cristiana que la palabra de Dios irrumpió en la vida de tal profeta o de cual otro, o que está transmitiendo la palabra de Dios, debemos ver ahí siempre la mediación de Cristo, ¿no? La mediación de que es Dios está entregándose a sí mismo para darse a conocer por medio de la palabra, es su propio Hijo. Bueno, también lo hemos explicado esto otras veces, pero a cuenta de los profetas siempre me gusta tenerlo esto muy presente. Por tanto, el profeta Ezequiel recibe la palabra de Dios que debe anunciar. Hay esperanza para Judá y hay esperanza para todo Israel. Hay que tener en cuenta que Israel, como entidad sociopolítica, comunidad sociopolítica, desapareció a la muerte del rey Salomón, allá por el siglo X a.C. Estamos en el siglo VI a.C., ¿vale? Para que nos situemos un poco. El reino de Israel se separó del reino de Judá a la muerte de Salomón y el reino de Israel cayó en el año 722 a.C., es el siglo VIII, y nunca más se recuperó como reino. Sin embargo, vemos en Ezequiel como la esperanza que se transmite no solamente para Judá, sino para Israel como unidad, como pueblo de Dios. Porque siempre hay que distinguir lo que es el concepto de Israel con un sentido teológico como pueblo de Dios que nos transmite la Escritura, y de la construcción política o sociopolítica histórica de Israel como reino, como Estado o como Estado-nación actualmente. Esas son dos realidades distintas que hay que tener, que a veces se solapan, pero que no siempre coinciden y que es importante tener distinguidas, ¿vale? Hablamos del pueblo de Dios, que en perspectiva del Antiguo Testamento
se llama Israel y en la perspectiva del Nuevo Testamento se llama la Iglesia. Pero se trata de un mismo pueblo, no se tratan de dos pueblos distintos, porque es el pueblo de Dios, independientemente de las concreciones sociopolíticas que Israel como Estado haya tenido, o como reino, como nación, ha tenido en cada momento de su historia, y de las concreciones sociopolíticas en las que la Iglesia haya ido adquiriendo a lo largo de su historia. Ezequiel experimenta una visión de algo, el texto no lo dice, pero presumiblemente pues, puede ser la visión de algún escenario posbélico, es decir, de alguna batalla que ha tenido en Judá después del paso del ejército babilónico, y pues que ya ha transcurrido un cierto espacio de tiempo, y lo que queda pues eso es un valle de huesos secos, ¿no? Que, bueno, quizás pues o bien Ezequiel lo vio por sí mismo, bien fue pues, eh, transmitido por alguien que lo haya visto y que le impresionara especialmente, y que a partir de ahí pues tuviera esa experiencia de la palabra que le llevó a transmitir este mensaje. En esta visión, como digo, de Ezequiel, está contemplando ese valle repleto de huesos secos, eh, em, que ya ha pasado tiempo porque los huesos han quedado a la intemperie, bueno, pues nos da idea de que es algo que ya no ha sido inmediato, pero lo que nos interesa ahora, ¿qué significado tienen esos huesos, ¿no? El propio texto nos lo dice en el versículo 11 del capítulo 37 que hemos leído antes. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es decir, tenemos una metáfora acerca del estado del pueblo de Israel. Y ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Es decir, cómo en este contexto en el que se encuentran, cómo se percibe el pueblo de Israel a sí mismo, pues esto, como ese valle de huesos secos totalmente destruidos, en el que reina la muerte y en la que no parece que no hay esperanza de poder recuperarse. Por lo tanto, cabe por tanto esperanza para Israel. Cómo Dios va entonces a cumplir con sus promesas de salvación y bendición a todas las naciones a través de Israel. Estas preguntas subyacen sintetizadas en una pregunta al comienzo de los primeros versículos de este capítulo 37 que hemos leído, que dice: la mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Si Dios no está ya presente con su pueblo, porque el templo ha sido destruido y su gloria ya se marchó, si parte del pueblo está muerto, si otra parte está en el exilio, si los que han quedado en Jerusalén están sumidos en la muerte y la desesperanza, como hemos leído en el versículo 11, ¿qué esperanza les cabe? Los desterrados se autoperciben como completamente destruidos y sin esperanza. Por eso la pregunta: ¿vivirán estos huesos secos? Hay esperanza para Israel, esta casa de Israel, que no quede completamente destruida. Hay esperanza en el horizonte para Israel. Y es en ese contexto cuando la palabra de Dios irrumpe la vida de Ezequiel y nos muestra el camino por el que seguir. Según la ley, el tocar, la ley mosaica, la ley de Moisés, el tocar un cadáver es motivo de impureza. La impureza era un estado que incapacitaba para la plena comunión en el templo. Ezequiel había sido sacerdote, ahora era profeta. Está en el libro de Ezequiel, está muy preocupado por la
visión sacerdotal, por el templo y por la distinción de la pureza y la impureza, que no es una cuestión higiénica, no es una cuestión tampoco moral. La distinción de pureza e impureza es la ordenación de la realidad a base de una serie de distinciones. Una serie de distinciones en la que la distinción fundamental es la distinción entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado y diríamos hoy lo secular. Y las decisiones de pureza y de impureza están relacionadas precisamente con estas otras categorizaciones. Es decir, hay una ordenación de la realidad a base de una serie de distinciones. Es decir, es la manera de crear un mundo de sentido a partir de estas distinciones. Esto es muy interesante. Después también verlo en la interacción de Jesús en el Nuevo Testamento con este mundo de distinciones y la importancia que esto ha tenido después también en el pensamiento cristiano. Pero bueno, por lo tanto, incurrir en un estado de impureza, básicamente lo que hacía era incapacitar para la plena comunión en el templo y por tanto también para la relación con Dios. Porque la relación con Dios no se percibe de una forma individualista, ni privada, ni subjetiva, sino siempre en relación a la congregación de Israel, es decir, a la congregación cúltica, a la comunidad de fe, a la comunidad cúltica que representa el pueblo de Dios, cuyo centro medular durante mucho tiempo fue el templo. Después sería la sinagoga, precisamente a partir del exilio cobrará la sinagoga una mayor importancia, convivirá en templo y sinagoga durante mucho tiempo y después en la destrucción del templo definitiva será la sinagoga la que tome el centro de la espiritualidad y de la judía. Por lo tanto, la impureza incapacita para la plena comunión en el templo y con la relación con Dios. Sin embargo, es a partir de un montón de esqueletos, es decir, a partir de la máxima situación de impureza, allí donde reina la muerte, donde la muerte está patéticamente presente, porque siempre, de hecho, representamos la muerte a través de la calavera, ¿no? Pues allí donde está reinando la muerte, es desde donde va a partir la salvación de Dios. Y esto es muy interesante, ¿no? Desde donde está la muerte, donde reina la muerte, donde el poder de la muerte se hace presente, es donde Dios comienza su salvación, porque la salvación consiste en vencer precisamente la muerte. Y eso es lo que implica, lo que significa esta imagen, esta visión que está teniendo, esta comprensión que está teniendo a partir de la experiencia de la palabra el propio Ezequiel. Es decir, que la salvación de Dios tiene que ver con volver a dar vida a la casa de Israel, que ahora mismo está muerto como ese valle de huesos secos. La palabra vivificadora de Dios, esa palabra de la creación, que encontramos en Génesis 1, transmitida por las palabras del profeta Ezequiel, promete lo siguiente. Lo haremos en los versículos 4 al 6 del capítulo 37. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Dios. Oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios, el Señor, a estos huesos: yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Eso recuerda mucho precisamente a Génesis, la creación de Génesis. Por lo tanto, aquí se está aludiendo por medio de la palabra de Dios precisamente a esa primera creación. Con lo cual aquí estamos teniendo el ejemplo de una recreación, de una nueva creación, de que a partir de un estado de muerte Dios va a dar una nueva vida a su pueblo.
Esto es lo que aquí se nos está transmitiendo. Al igual que Dios creó por su palabra, es aquella primera creación, ahora por su palabra promete esta nueva creación, una nueva vida para su pueblo, que ahora mismo está muerto y sin esperanza. Como sigue diciendo en versículos 12 y 14, por tanto profetice y diles que así ha dicho Dios el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y eso estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Ya hemos cambiado de metáfora, no son la visión de esos huesos, sino es la visión de un cementerio, de un sepulcro, en la que ya no son los esqueletos insepultos del campo de batalla, sino que los sepulcros y las tumbas son abiertas y sus cuerpos son los que reciben la vida. En definitiva, lo que aquí tenemos, lo que después, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, denominamos resurrección, pero aquí en definitiva son, todavía no es el concepto de resurrección como tal, como tenemos en el Nuevo Testamento, pero sí un anticipo, que son dos imágenes en realidad, el Valle de Huesos Secos y el cementerio con las tumbas abiertas, son dos imágenes, son dos maneras de hablarnos de la reversión de la muerte, de la reversión del poder de la muerte. Y este es, como hemos dicho, uno de los motivos centrales de la salvación de Dios, la derrota de la muerte. ¿Veis? Que precisamente a lo largo de toda esta narración bíblica, entretejido con los hechos históricos y con el devenir de la historia del pueblo de Israel, encontramos entretejido el propósito salvador de Dios. Y en este caso tenemos uno de los centros medulares, la derrota de la muerte. Unas promesas que tienen referentes concretos históricos en el pueblo de Israel, como digo, pero que no se agota en ellos. Dios no solo derrota la muerte, que representa el exilio para Israel, sino que Dios derrota la muerte en su totalidad. Esta es la cuestión. Para el exilio, no ya de Israel, sino el exilio del mundo, ese exilio del mundo, o ese mundo en su exilio agotado por su deseo de autodivinización y huida de Dios. Como decimos, las promesas de Dios están encaminadas a acabar con el mal y con la muerte del mundo, o en el mundo, mejor dicho. Por eso, a pesar de que los desterrados volvieron de Babilonia, un año más tarde, las promesas de Dios continuarían hasta darles el cumplimiento. En realidad, esto no tiene un cumplimiento precisamente en la vuelta de Israel, parcialmente sí, pero no de una forma completa, sino esto va a necesitar tiempo más tarde para que se dé verdadero cumplimiento. Hemos dicho que los desterrados estaban sin tierra, sin rey y sin templo, pero por eso en este capítulo 37 se promete una vuelta a la tierra, en los versículos 21 y 22, que dice: así ha dicho Dios el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos. Nunca más estarán divididos en dos reinos, como decíamos antes. Se promete también un rey de la casa de David, en el versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Y también se promete un templo, el versículo 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo, estará en medio de ellos mi tabernáculo, yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Un rey unificado bajo la casa, un rey de la casa de David, y un nuevo templo
que fuera el garante de la presencia de Dios con su pueblo y de la renovación de su pacto. Estas son las promesas que se están dando aquí en este capítulo 37, que también eran continuidad de otras promesas previas que se habían hecho a David, que se habían hecho a otros personajes de la Biblia. A través de ese rey, Dios cumpliría definitivamente sus promesas de salvación. Y ese es el Mesías, que no significa otra cosa que el ungido de Dios, Cristo, que es la palabra aquí que traduce la hebrea Mesías, por tanto, Cristo, ungido de Dios, Mesías o Rey, significan lo mismo, no, porque tenemos la tentación, después de muchos siglos de teología cristiana, cuando escuchamos la palabra Cristo, estamos pensando en la divinidad de Jesús, pero no, Cristo no significa esto. Cristo significa ungido de Dios, significa, es la palabra griega que traduce a la palabra hebrea Mesías, y por lo tanto es el ungido de Dios. Los ungidos de Dios son los reyes, y por lo tanto, o los reyes son ungidos por Dios, mejor dicho. Por lo tanto, estamos hablando de un rey que va a venir. A esto se refiere el término Mesías. Por tanto, nos encontramos ahora mismo en tiempo de Adviento. Ese es el segundo domingo de Adviento de este año. Y en ese tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera, es un tiempo de espera, un tiempo de espera gozoso, es un tiempo de espera de alegría, porque estamos esperando la venida de ese Rey, de ese ungido de Dios, de ese Mesías, de ese Cristo. Todas estas palabras que hemos dicho que apuntan a lo mismo, a alguien que puede llevar a cabo esta promesa de vida y de derrota de la muerte. Es decir, estamos a la espera, estamos en realidad en un doble Adviento. Por un lado, estamos a la espera, digamos, en el calendario cristiano, de la celebración de la Navidad. Por lo tanto, estamos a la espera, estamos celebrando y estamos conmemorando la venida de ese Mesías. Cuando llegue Navidad, pues celebraremos el nacimiento de Jesús como el Mesías. Pero, por otro lado, situando nuestro propio presente histórico, estamos también en un tiempo de Adviento, porque estamos a la espera de que Dios, a través de ese Mesías, de ese Jesús, el Cristo Jesús el Mesías, vuelva a dar el cumplimiento definitivo a sus promesas, a través de su reinado y a través de su nueva creación. Por lo tanto, vivimos en ese doble Adviento. Pero desde el punto de vista del calendario cristiano, pues estamos en este Adviento, que estamos en la espera de la llegada del Mesías, del nacimiento del Mesías. Todas esas promesas, de todas formas, se cumplirían de maneras sorprendentemente nuevas. Todas estas promesas en Ezequiel van a tener un cumplimiento en este Mesías que va a venir, que es Jesús de Nazaret, que es un rey de la casa de David, pero que fue un rey sin poder y sin palacio. Un rey que reinó, pero no a la manera de todos los reyes, sino muriendo en la cruz, que era la forma más vergonzante posible de morir para su época. Un rey que pasó por la muerte y que fue encerrado en una tumba, pero para el que la tumba fue abierta. Veríamos en este pasaje de Ezequiel, los sepulcros son abiertos, ¿no? Pues la tumba, el sepulcro es abierto del que viene, del que nos llega precisamente este Jesús resucitado, ¿no? Un rey que en su corporeidad encarnó el templo de Dios, como hemos comentado y comentamos hace algunas semanas y volveremos a ver más adelante, ya que él mismo fue la encarnación y la presencia de Dios. Ese rey que con su muerte y con su resurrección derrotó a los enemigos de Israel y del mundo, que es la idolatría, el pecado y la muerte.
Nos encontramos, por tanto, en este tiempo de espera y este tiempo de preparación que es el Adviento, es decir, de espera de aquel que era, que es, pero sobre todo el que ha de venir, porque como decíamos, vivimos, los cristianos vivimos en un permanente Adviento. Estamos en el vivimos un permanente Adviento porque estamos a la espera de aquel que ha de venir, que con su venida nos trae el cumplimiento de aquellas promesas de una nueva creación, nueva creación de la que podamos convertirnos en participantes. ¿Y cómo nos convertimos participantes de esa nueva creación? Por medio de la fe. Por medio de la fe en aquel que ya vino para morir en la cruz y resucitar y vencer de esta manera los poderes de la muerte, del mal, los poderes del mundo. Todos esos poderes ya tienen fecha de caducidad, pero esperamos precisamente por medio de la fe, por medio de esa fe que confía y de esa fe que espera precisamente la consumación de esa victoria definitiva que nos haga ingresar en una nueva realidad, la que llamamos nuevos cielos y nueva tierra. Pues estamos a la espera y eso es lo que celebramos en el Adviento. Pero lo celebramos con alegría porque ya sabemos que tenemos ese anticipo de esa victoria, pero que estamos esperando la victoria definitiva. Por lo tanto, es una espera gozosa, es una espera alegre, es una espera esperanzada. Y desde ahí, pues, el cristiano pues, debe vivir, debe estar en el mundo precisamente en esa actitud de Adviento. Que la bendición del Señor nos acompañe en este tiempo de Adviento. Estamos en el segundo domingo de Adviento, nos quedan 2 más. Pues en todo este tiempo que el Señor nos acompañe con su bendición y que seamos capaces de vivir la alegría de la espera de aquel que viene a nuestro encuentro. Amén.